Bienvenidos inversores y futuros inversores. ¿Ya saben cuáles son los mejores indicadores para las criptomonedas? Si aún no lo saben, están a punto de conocerlo. Así que acompáñenme. Recuerden que esta es la clase número 9 del curso Introducción al Mundo Cripto. Ya tuvimos 8 clases donde explicamos varias cosas que son muy necesarias para invertir en el mundo de las criptomonedas y en otros mercados bursátiles. ¿Para qué sirven los indicadores? Los indicadores por lo general se utilizan para tener un concepto más cercano a lo que podría suceder en movimientos futuros y así invertir con un poco más de seguridad. Pero recuerden, hay varias estrategias que se pueden sacar de un solo indicador. Además, también podemos sumar más indicadores como el RSI y el MACD para hallar una mejor forma de invertir en las especulaciones que hagamos en los mercados, ya que estos indicadores lo que nos permiten es facilitarnos la proyección de los mercados encontrando patrones de venta o compra. Pero también recuerden que no es tan bueno tener muchos indicadores debido a que unos indicadores pueden indicar una cosa y otros pueden decir otra muy distinta, lo que confundiría las opiniones que nosotros ya tenemos sobre el mercado y así podríamos estar generando confusión. El primer indicador o uno de los más importantes es el índice de fuerza relativa o RSI. Este es un indicador momentum, el cual fluctúa entre 0 y 100. Donde ya viene predeterminado con una configuración de 14 periodos previos y una línea en 30 y otra línea en 70, que nos indican que cuando está oscilando en un número mayor a 70 el mercado está sobrecomprado, lo que nos estaría indicando que puede ser buen momento para vender, o cuando está oscilando inferior a 30 el mercado está sobrevendido, indicándonos que es bueno comprar. Media móvil. Las medias móviles son uno de los indicadores más habituales debido a que nos reflejan las tendencias actuales del mercado. Normalmente se utiliza la EMA de 200 periodos y la media móvil de 50 periodos, que nos refleja la salud de la tendencia del activo. Entonces, cuando la EMA 50 pasa a la EMA 200, podríamos estar diciendo que estamos en un mercado bajista, y cuando la EMA 50 sobrepasa a la EMA 200, estamos en un mercado alcista. También se dice que en los gráficos diarios, cuando la EMA 50 es inferior a la EMA 200, este cruce se le denomina el cruce de la muerte, debido a que está anunciando un mercado bajista. El indicador básicamente se produce con el promedio de la suma de cierre de los periodos que nosotros deseemos. Si se toma la EMA 50, estaríamos tomando el promedio de los últimos 50 días, media móvil de convergencia, divergencia, MACD. Este es otro de los indicadores más utilizados en el trading. Sí, nos muestran señales donde los datos tomados para generar este indicador es la EMA 26 y la EMA 12. Y como lo pueden ver en el gráfico, cuando la línea azul pasa a la línea roja, estaríamos diciendo que estamos en un mercado bajista, y viceversa, que se relacionan directamente con los picos que hace la oscilación del indicador con la oscilación del precio. RSI estocástico. El RSI estocástico también es un oscilador de impulso para saber si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como el nombre lo indica, es un derivado del RSI y funciona de una manera muy similar. Bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del activo. Entonces, cuando el activo está oscilando dentro de las bandas, significa que la volatilidad no es tan alta. Pero cuando el precio del activo sale de las bandas, estamos en una volatilidad alta. Y por lo general el precio siempre va a tender a reingresar a las bandas de Bollinger, por lo que si sale puede ser buena opción tomar un corto o entrar en venta. Sin embargo, para esto tenemos que esperar una serie de señales o patrones, ya sea de velas o confirmarlo con otro indicador. Volumen, mi indicador favorito. Esto debido a que el volumen en sí es la suma de las transacciones que se están realizando en cada determinado tiempo. En este caso vendrían a ser las velas. Recuerden que todos los mercados funcionan a través de las transacciones de la oferta y la demanda. El precio fluctúa según el promedio de las ofertas y las demandas y la interacción entre estos dos. Así que el volumen nos puede servir demasiado para saber los movimientos futuros y los mejores puntos para entrar al mercado, como el video que nosotros ya tenemos en Pasión Cripto, que les voy a dejar en las sugerencias para que lo vean después. Y aún faltan demasiados indicadores, así que suscríbanse y activen la campanita
para saber sobre estos. Además, recuerden que ya nos queda la última clase de este curso que va a estar brutal. Así que ya nos veremos.